Hoy vamos a ver un tema clave en el mundo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Si bien esta no es una clase de fisiopato, tienen que tomar el concepto de lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Eh, Son 8 de las 10 principales causas de muerte a nivel global. De ellas hay 4 que son predominantes, que unas son las cardiovasculares, en las cuales incluimos al infarto, a la enfermedad coronaria, perdón, y al stroke, al ACV. Después están el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias. Para que tengan una idea, hoy, actualmente, en los registros de las tasas de mortalidad en Argentina en mayores de 20 años, el 52% de las causas de muerte hoy son atribuidas a enfermedades cardiovasculares y cáncer. O sea que el impacto es muy grande. Y ustedes me pueden decir, ¿y qué relación hay con este tema? Ya van a ver la intensa relación que tiene el adipocito, que hasta hace una década se pensaba que era una mera célula inerte, que en donde yo guardaba energía y cuando yo necesitaba energía porque estaba en ayunas, tomaba energía de ahí. Activaba la lipólisis, los triglicéridos se desdoblaban en glicerol y ácidos grasos y se generaba la energía por ese lado. Vamos a ver lo que es la biología del adipocito, la función y la plasticidad. Vayan tomando ese concepto de plasticidad del tejido adiposo, es decir, la capacidad de agrandarse o de achicarse según las necesidades, y las complicaciones metabólicas inducidas por la obesidad. Esto es una revisión, no lo van a encontrar en el Guyton, es una revisión, un review que enfoca la biología del tejido adiposo e introduce el concepto de plasticidad, vamos de vuelta, y capacidad de expansión del mismo, como determinantes de la obesidad asociada a trastornos metabólicos. A ver, yo nací obeso, eso es una realidad. Estuve en un ambiente obesogénico y a los 12, 14 años me aproveché el estirón y justo también estaba súper entrenando y estaba loco por querer entrar en el equipo de remo del regatas y bajé de peso. Todo ese condicionante hizo de que bajara de peso la actividad física y justo me agarró el estirón de la adolescencia. Eh, al haber yo nacido obeso, eh, nací con un número de adipocitos y de preadipocitos, y muy probablemente, eso no lo puedo confirmar, con una capacidad de expansión y de plasticidad distinta a ustedes que nacieron delgados. Entonces, a la hora de haber una sobrenutrición, es decir, como más de lo que gasto, ingresa más energía de la que se gasta, esa capacidad de expansión está mucho más favorecida en mi caso que en la de ustedes. Y eso, dentro de todo, me protege de lo que se llamaría el insulto lipotóxico por un lado y de, de, eh, la capacidad de que se me enferme el adipocito y empiece a generar cosas que no debería generar. Ya le vamos a ir poniendo con nombre a esas cosas. De esta manera se conceptualiza el tejido adiposo como un órgano dinámico, no estático, inerte, un reservorio de energía como se pensaba antes, en el centro de una adaptación nutricional. Es decir, cuando yo empiezo a ingerir más alimento de lo que gasto, ¿sí? Cuando ingiero más energía de la que gasto, de la que consumo, eso genera fenómenos homeostáticos, biológicos, dinámicos en mis adipocitos. Genera, por un lado, una disregulación de la capacidad de expansión.
A eso me refería con que yo tengo, probablemente no lo puedo probar, una mejor capacidad de expansión y de poder ubicar esa energía en exceso en algún lugar que sea un tejido adiposo y no sea un tejido no adiposo. Porque si yo ubico ese exceso de energía, que son básicamente triglicéridos, en lugares que no son tejidos adiposos, por ejemplo, cerebro, corazón, riñón, páncreas, hígado, altero la homeostasis de ese tejido. Y eso tiene un nombre, se los voy adelantando, vamos a escucharlo varias veces ahora en la clase, que se llama insulto lipotóxico. Por otro lado, sucede otro fenómeno con el mecanismo de sobrenutrición, que es que el adipocito se agranda, se hipertrofia hasta un cierto límite, eso está medido, después le voy a decir, hasta un cierto límite en el cual el adipocito empieza a producir, hay un cambio cual y cuantitativo de adipoquinas. Adipoquinas son sustancias producidas y liberadas por el adipocito, y las mioquinas, que no es el tema de hoy, son producidas por el músculo en movimiento. ¿Ok? O sea que ya hay dos conceptos. El tejido adiposo tiene o no tiene capacidad de expansión, y el tejido adiposo que le deposito en forma individual se enferma y altera su producción de manera cuali cuantitativa. Es decir, quali porque empieza a producir o no sustancias que antes no producía. Y cuantitativa, las que ya producía, aumenta la producción. Y ya vamos a ver cuáles. Cambios en la masa adiposa es un fenómeno frecuente en la mayoría de individuos sanos. Generalmente se da a los 30 años. Recuerdan que yo le dije que a los 12, 14 años me puse en peso. Estaba al toque, súper entrenado, fibroso, nutrido. Y a los 30 me casé, empecé a comer 4 comidas y 2 colaciones, dejé de entrenar, compromisos, hijos, trabajo, empecé a tener, ahí ya sin darme cuenta, empezó el proceso de la sarcopenia, empecé a perder masa muscular, sobre todo la de contracción rápida, y bajó mi consumo de energía a nivel muscular y aumentó la ingesta de energía. Conclusión, se sube de peso. Y solo aparece como clínicamente relevante cuando su anormal acumulación se asocia con problemas de salud. Es decir, nos damos cuenta, uy, qué gordo que estamos, cuando ya aparece algo del llamado síndrome metabólico. O me subió el azúcar en sangre, me subió la presión arterial, me subió el colesterol, me subió el triglicérido, la panza se me agrandó, que son las 5 variables que aumentan cuando estamos con síndrome metabólico. Tener 3 o más de esas 5 variables alteradas, que les acabo de decir, generan lo que se llama el síndrome metabólico. Y la llave del síndrome metabólico es la insulinoresistencia, que es hacia dónde vamos en esta clase. ¿Sí? El sobrepeso está asociado a un montón de enfermedades, no solamente por ser obeso, también tiene trastornos, o sea, hay un montón de costos accesorios que se deben calcular a la hora de la obesidad. Hasta hace poco en Gran Bretaña querían poner un impuesto a los gordos porque tienen un costo no solamente por su salud, sino también porque es una enfermedad que llega a un punto en el cual es invalidante. ¿Sí? No solamente hay mayor frecuencia de cáncer, sino ni les cuento los trastornos osteoarticulares, las rodillas, las caderas, sufren muchísimo, y los costos en salud aledaños a la enfermedad obesidad son extremos. Entonces entremos a ser claros. Obesidad es una enfermedad crónica, metabólica, inflamatoria, de herencia multifactorial. Y yo le agregaría, y eso va por mi cuenta, incurable.
Fenotípicamente caracterizada por un exceso, o sea, la expresión fenotípica se expresa por un exceso de grasa corporal en diferentes localizaciones que confieren distintos riesgos. No es lo mismo que los hombres acumulen grasa en la panza que las mujeres en las caderas. Primero, la grasa que se acumula en las caderas tiene una función distinta a la del hombre, que es, por un lado, por suerte, es menos aterogénica que la mujer, por eso que el hombre muere, pero muchísimo más frecuentemente por enfermedad coronaria y por hipertensión y por enfermedades cardiovasculares en general que la mujer. Esa grasa en las caderas está diseñada desde la época de las cavernas, estamos hablando 7, 8 millones de años atrás, como yo siempre le digo, recuerden el Australopithecus, nuestro prehomínido, nuestro primo prehomínido, ya juntaba la panza como muchos simios, chimpancés y etcétera, machos que juntan en la panza la grasa en exceso. Y las hembras en las caderas, para garantizar la lactancia materna, aunque haya extensos periodos de hambruna. En cambio, el hombre necesita, en esa época, necesitaba, porque cuando salía a cazar el Australopithecus o el Brutus o el Erectus o el Habilis o el Sapiens original, el Neandertal, ¿cuándo salía a cazar? Cuando tenía hambre. Si no, no se movía. Y eso sucedía cada 2 o 3 días. Y salía y hacía actividad física, corría en promedio, digo, corría, no es correr a toda velocidad y tampoco es trotecito lento, corría al ritmo medio, no era ni intenso ni moderado, estaba en el medio la intensidad que usaba, 15 kilómetros en ayunas, o sea que hacía lo que hoy se llama entrenamiento en ayunas. La gente que defiende el entrenamiento en ayunas dice, nosotros tenemos genes de aquella época. Lo que hacemos nosotros es volverlos a activar a través de la epigenética. Se entiende entonces que hay como dos tipos de grasa según la ubicación. Después vamos a ver que hay dos tipos de grasa según la conformación celular de ese tejido adiposo, que se le llama tejido graso blanco o el marrón. La diferencia es que el marrón tiene más mitocondrias y tiene una función especializada que ahora les voy a decir. El diagnóstico clínico se hace por la corpulencia a través del índice de masa corporal mayor de 30, por la composición corporal mayor de 33 en el hombre y 25% en la mujer, la distribución de grasa a través de la medición de la circunferencia de la cintura, en las mujeres 88 o más y en los hombres más de 102. Y en el perímetro de cuello mayor de 43 en ambos sexos, y esto está íntimamente relacionado con la apnea del sueño. ¿Sí? Un mejor entendimiento de los mecanismos que asocian el desarrollo del tejido adiposo, su función, y volvemos otra vez al término capacidad de expansión, permitirá una mejor aproximación fisiológica y terapéutica respecto de la malnutrición por exceso, que es comer más de lo que se gasta, y las enfermedades asociadas. O sea, ese estado de malnutrición lleva a enfermedades. ¿Qué enfermedades? A las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cuál es el nexo o cuál es el link entre una situación de malnutrición por exceso y las enfermedades crónicas no transmisibles? La insulinoresistencia. Le estoy diciendo lo mismo a través de las diapositivas. El desarrollo del tejido adiposo tiene ciertas particularidades. En mamíferos se junta, como sabemos, en el tejido celular subcutáneo, entre el músculo y la dermis, también en corazón, riñones y otros órganos internos. Recientemente, ahí está la diferencia entre la grasa intraabdominal y la que tienen en las caderas las mujeres. Y además existen tejido adiposo marrón y blanco. ¿Cuáles son las funciones? Aislamiento térmico, soporte mecánico,
depósito para manejo de la energía a través de enzimas lipogénicas y lipasas según las necesidades. El tejido graso blanco, el que tiene menos adipocitos y el que en la adultez es el que predomina, se guardan los triglicéridos en grandes gotas uniloculadas, en grandes globos únicos. En cambio, el marrón es multiloculado, cosa de que sea rápidamente afectada por la hormona, la hormona por la enzima lipasa hormonosensible, la LHS, que es la que activa la lipólisis. Entonces, si está en gotas multiloculares, es mucho más fácil de accionar la lipólisis que si fuera un gran globo uniforme. Y en el tejido adiposo marrón existe lo que se llama el desacople mitocondrial, que creo que lo hablamos la vez pasada, que es el desacople que se da, no sé si ven mi flechita, entre, ustedes vieron que acá estaba el ciclo de Krebs, la acetil-CoA se unía al oxalacético, liberaba citrato, hacía andar el Krebs producía los NAT y los FAT reducidos, estos en la matriz mitocondrial liberaban los hidrógenos liberaban los electrones y se transformaban en hidrogeniones. Los hidrogeniones se iban al espacio intermembrana y generaban una fuerza proton motriz, que eso era lo que impulsaba a pasar a través de la ATP sintasa hacia girar una puerta giratoria. Eso tenía un mecanismo, un sistema mecánico-químico donde se extraía energía suficiente para producir el enlace y fosforidar al ADP hacia el ATP. ¿Estamos bien hasta ahí? Estos electrones pasaban primero por los supercomplejos, el 1, luego el citocromo C, que son nada más que intermediarios, como puentes, el supercomplejo 3, el citocromo C, y después el 4 también llamado citocromo C oxidasa, que era el que le entregaba los electrones, 4 electrones, a una molécula doble, oxígeno 2 de oxígeno, la particionaba y le entregaba un par de hidrógenos a cada oxígeno y formaba agua. Este mecanismo genera calor. Si yo hago entrar deliberadamente a través de la gonadotrofina coriónica, imagínense que esto es un tejido adiposo marrón en el neonato, ¿sí? En el recién nacido, donde todavía tiene el impacto de la gonadotrofina coriónica, que es una hormona que se secreta en la placenta. Esa hace que se aumente la permeabilidad de estos hidrogeniones y vuelvan otra vez. Entonces se genera calor, pero no se produce ATP. Y eso se llama el desacople mitocondrial, el desacople de la cadena respiratoria. Se genera calor y no se genera ATP. Este calor es producido por la función de mantener al neonato que sale del vientre materno ajustado a una temperatura ambiente, porque en la época que estos mecanismos se desarrollaron, mínimo hace 200 millones de años que aparecieron los mamíferos, nosotros, no había incubadora. Entonces, ¿cómo sabía el organismo que debía protegerse de salir de los 37 grados del vientre materno a tal vez 2 grados bajo cero que había en el ambiente en una etapa invernal? Entonces, este mecanismo era fundamental para generar calor y amplificar la producción de calor sin que se produzca tanto ATP. ¿Se entendió ese mecanismo? Ese es el famoso desacople. Si ustedes hoy, ahora, después de la clase, entran en Google y ponen gonadotrofina coriónica en inglés, van a ver que en Amazon pueden conseguir, porque no se puede comprar en farmacia, no está autorizado por la, eh, eh, ¿cómo se llama? El ente que regula los fármacos en Estados Unidos. Bueno, no me sale el nombre. Se puede comprar en el mercado negro. ¿Por qué? Porque todavía tenemos resabios de grasa marrón en los hombros, en las escápulas, detrás de las escápulas. Tenemos algo de tejido marrón que
gonadotrofina coriónica sintética podemos estimular la pérdida de energía y con eso bajar de peso. Acá tenemos la situación de, este es un adipocito, ¿sí? Acá están las grandes gotas multiloculadas, ¿sí? De grasa, básicamente por triglicéridos. Por un lado tenemos lo que ustedes comieron hoy, al mediodía, si es que almorzaron. La grasa que comieron pasó por todo el proceso digestivo y se le presenta al adipocito en forma de triglicéridos que son traídos por los kilomicrones y la VLDL. Se le presentan a la lipoproteína lipasa y ahí se libera el glicerol que se va al hígado y genera gluconeogénesis y forma glucógeno. Y por otro lado, ácidos grasos libres que una vez que los toma la acil-CoA sintasa, los activa hacia acil-CoA. ¿Sí? Esa acil-CoA también recibe carbono de la glucólisis que generó acetil-CoA. O sea que si yo como una mala combinación en una comida, es combinar hidratos de carbono con grasa porque tenés todos los elementos para formar triglicéridos. No obstante, no dejen de olvidar que las proteínas también contribuyen a la glucólisis a través de la desaminación oxidativa, aportan carbonos a la glucólisis y también terminan en acetil-CoA. Esta acil-CoA se une con el glicerol 3-fosfato que sale de la glucólisis y forma los triglicéridos. Ahí, cuando yo entro en ayunas, después de 2, 4 horas de haber comido esto y que haya generado esto, eso se agota, se consume, entonces baja el azúcar en sangre, baja la glucemia, baja la insulinemia y sube el glucagón, porque hay una relación equimolar entre la insulina y el glucagón. Baja un mol de una y sube un mol del otro. Entonces, esa situación de disrelación insulina-glucagón hace que se active la lipólisis y estos triglicéridos, activados por la lipasa hormonosensible, liberan el glicerol, que también va al hígado en la gluconeogénesis, y estos ácidos grasos son trasladados por la albúmina hacia cualquier tejido que esté requiriendo energía, como puede ser el músculo. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿O quieren que repita? Sí, se entiende. Bueno, perfecto. Ahora entremos al tema de que el tejido adiposo funciona como un órgano endocrino, nada que ver con ese principio que era inerte, un reservorio de energía, etcétera, etcétera, etcétera. En 1994 se descubre la leptina, un factor de saciedad producido por el tejido adiposo. Es una forma en la cual el tejido adiposo le informa al hipotálamo que ya tiene suficiente cantidad de grasa. El tema, bueno, dijeron, bueno, listo, descubrimos la fórmula mágica, le vamos a dar leptina a los obesos y van a dejar de comer. El problema es que los obesos somos leptino resistentes. Nuestro hipotálamo es leptino resistente. Así que por eso le dije que la obesidad es multifactorial, es crónica, ¿sí? También les dije que es inflamatoria. Ahora vamos a ver ese tema. De esta manera, el tejido adiposo es capaz de regular tanto la ingesta como el gasto energético en reposo. Acuérdense que el gasto energético en reposo era el gasto energético que ahora ustedes están gastando para estar con los ojos abiertos mirando la pantalla. Con ese gasto energético en reposo, ustedes manejan toda la energía del cerebro que está despierto, de los músculos para mantener el tono muscular, la frecuencia cardíaca, la ventilación minuto, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es el gasto energético en reposo. Si yo los anestesio y les quito el nivel cortical, cerebral, ya no es gasto energético en reposo, sino que es gasto energético basal, es un 10% menos. Aparte del adipocito, otros tipos celulares presentes en el tejido adiposo o en su estroma vascular
pueden regular la función del mismo. Por ejemplo, los pericitos, las células endoteliales, los monocitos, los macrófagos. Ahora después vamos a ver los macrófagos. Hay dos tipos de macrófagos que impactan sobre la funcionalidad del tejido adiposo. O sea que encima que el tejido adiposo puede comportarse de distintas maneras, encima de todo eso se complejiza más porque el tejido que lo rodea también impacta en su funcionamiento. Luego se descubrieron otros factores secretados por los adipocitos y no adipocitos del tejido adiposo. Miren todo lo que secreta un tejido que decíamos hasta hace poco que no producía nada. ¿Sí? Intervienen en el metabolismo lipídico, en las hormonas esteroides, factores de crecimiento, factores vasoactivos, eicosanoides. Y les recalco acá el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, que es proisquémica y proinflamatoria, a diferencia de la interleuquina 9, que es lo contrario, el factor ligador del retinol, ¿sí? El factor liberador del factor de necrosis tumoral, la adiponectina, no se confundan con la adipoquina. Adipoquina son todas estas cosas. Y la adiponectina es un elemento más de los secretados. De esta manera, estos factores secretados por derivado del tejido adiposo blanco pueden afectar todos los sistemas que se le ocurren. Sistema de energía, inmune, reproductivo, hemostasia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en estas acciones subyacen los mecanismos que relacionan la obesidad con las enfermedades crónicas no transmisibles. Volvemos otra vez a tocar esa relación. ¿Cuál era el link? La insulinoresistencia. Hacia ahí vamos. El desarrollo del tejido adiposo lo podemos analizar en vivo y en vitro. En vivo, el desarrollo y expansión del tejido, miren cómo habla todo el tiempo de expansión del tejido adiposo, es controlado por factores que conforman juntos una red homeostática altamente regulada e integrada, generada inicialmente para generar una homeostasia de energía. Yo cuando no necesito energía y estoy consumiendo de más, la guardo. Cuando yo necesito energía y no estoy consumiendo energía y la tengo guardado, la uso. ¿Sí? Por otro lado, la única forma de ser obeso es, en un tema muy reduccionista, es ingerir más alimento de lo que se gasta. Pero también es necesario un tejido adiposo sano, capaz de almacenar ese exceso de energía. Cuando eso no sucede, empiezan los problemas de salud barra enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, para la comprensión del rol de la biología del tejido adiposo in vivo, se requiere de la medición de la homeostasis energética corporal global. En tanto, si yo voy a hacer algo in vitro, tomo esta situación como una enfermedad metabólica, un tema emergente, es la red de señales que facilita la comunicación interorgánica. O sea, no solamente el adipocito funciona dentro de sí mismo como un órgano endocrino, liberando adipoquinas, que cuando se enferma cambia el patrón cual y cuantitativo de esas secreciones, sino que también interactúa con su estroma que lo rodea y también interactúa con órganos que están a la distancia. Interactúa quiere decir que el tejido adiposo influye sobre otro órgano y otro órgano influye sobre él. ¿Sí? Eso es lo complejo. Si fuera tan fácil la cosa, si fuera todo simplemente cómo de más, de cómo ingiero más energía de lo que gasto, y entonces soluciono el grifo y cierro había una época en 1950 en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires que se hizo un experimento y escuchen lo que le voy a decir, le cosían la boca a los gordos, porque pensaban que todo era una cuestión de ingesta. Esto que yo le estoy diciendo no tiene nada que ver con eso, le estoy diciendo de que hay
relaciones entre el adipocito como tejido propio, del adipocito y su estroma que lo rodea, y el adipocito con órganos a distancia, todos interactuando entre sí. No es simplemente le coso la boca literalmente con aguja e hilo. ¿Me escucharon? O sea, estamos hablando de 1950, Argentina, no Mozambique, Argentina. Y le dejaban entrar cierta cantidad de alimento a través de un tubito en el costado de la boca, en la comisura labial. ¿Sí? Interesante la línea, ¿verdad? O sea, no me hubiera gustado. Bueno, la cirugía bariátrica no está lejos de eso, a mi parecer, ¿eh? Yo no soy un pro cirugía bariátrica, me parece lo mismo de loco, pero bueno, no soy quien para opinar. La adipogénesis en vivo es otro tema de reciente interés, o sea, adipogénesis es generar de novo o de nuevo, desde cero, adipocitos. Y eso es sinónimo de capacidad de expansión, que es sinónimo de capacidad de plasticidad. Es también relacionado a una cascada secuencial de eventos. Cuando dice cascada secuencial quiere decir que los sucesos se tienen que suceder. El 1 es seguido por el 2. El 2 es seguido por el 3. Si yo meto un número, una sustancia en el medio que no va en el orden correcto secuencial, la cadena se corta. Eso quiere decir secuencial. Por ejemplo, tenemos un preadipocito que se diferencia hacia un adipocito, es muy probable que yo tenga muchos más preadipocitos guardados en un pool de tejido adiposo porque yo nací obeso. ¿Sí? Ustedes no, me imagino. Hay una cascada transcripcional, básicamente, a ver, ¿dónde está mi flechita? Por el CBP alfa y el PPIPAR2, que son factores transcripcionales. Es decir, yo tengo estos genes, ¿sí? Se descubrieron estos genes preadipogénicos, es decir, que son genes que tienen la posibilidad de transformarle, darle la orden a este preadipocito que se transforme en adipocito. ¿Por qué yo quiero que se transforme en adipocito? Porque si yo estoy en un estado de sobrenutrición, necesito adipocito para ir a guardar los triglicéridos en exceso. Si yo no tengo esta capacidad de expansión, esos triglicéridos van a ir a parar a tejidos no adipocíticos. Y eso se llama insulto lipotóxico. ¿Sí? Las TZD atacan en este lugar generando proadipocitos hacia adipocitos, la diferenciación, y estas son las tiazolidonas. ¿Sí? Ahora los vamos a ver. Los actores principales de la adipogénesis, es decir, del pasaje de preadipocito a adipocito, son el PPIPAR alfa y el CBP alfa, ya que coordinan la expresión, es decir, están a nivel epigenético, de genes que son adipogénicos, que ya tenemos esa carga genética, los activan cuando hay un estado de sobrenutrición y generan adipocitos extras. Y esos adipocitos tienen la función de guardar los triglicéridos que están en exceso porque están comiendo en exceso o están ingiriendo energía en exceso. Existen nuevos reguladores de la diferenciación de preadipocitos que pueden activar o inhibir la adipogénesis, pero todavía están en estudio in vitro. Esto que les digo, el PPIPAR y el CBP alfa ya se han comprobado a nivel humano. Este nivel de complejidad aumenta al incluir, o sea, ya que miren todo lo complejo que les digo, toda la complejidad, agreguémosles que todo esto tiene lo que les decía, una secuencia temporal definida de eventos intra y extracelulares. O sea, el 2 le sigue al 1, el 3 le sigue al 2, el 4 le sigue al 3 y así sucesivamente. Si yo meto una variable en esa cadena secuencial, la cadena se rompe. Se rompe quiere decir que algo no sucede o deja de suceder, algún fenómeno fisiológico. ¿Sí? Por lo tanto, la expansión, vamos de vuelta con la expansión, del tejido adiposo no es un proceso pasivo. O sea, yo meto energía en exceso en mi organismo y automáticamente mi panza aumenta.
o mi tejido celular subcutáneo aumenta, o mis caderas aumentan. No, sino que forma parte de un sistema de demanda, un programa de demanda energética mucho más sofisticado de lo que uno cree, en donde las variables que entran en juego surgen y se promueven de manera secuencial. ¿Sí? ¿Voy muy rápido? ¿Me van entendiendo? Igual les dejo la clase grabada para que después la vuelvan a escuchar. Miren todos los factores, algunos que son proadipogénicos y otros que son antiadipogénicos. Y noten que siempre parece que son veneno en polvo, el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 6 no solamente jugaban un rol allá en la parte inflamatoria, sino que también son antiadipogénicos, o sea, impiden el paso, inhiben la capacidad de expansión del tejido adiposo. El rol del tejido adiposo en la sobrenutrición y la disregulación metabólica. ¿Qué quiere decir eso? Hasta hace poco, y hasta hace poco es 10 años, se pensaba que había una relación directa entre cantidad de grasa y insulinoresistencia. Y recuerden que yo les decía que la insulinoresistencia es la llave de las enfermedades crónicas no transmisibles. Pero en ratones que eran modelos experimentales en donde habían modificado la carga genética de esos ratones, su fenotipo, su expresión genotípica, su expresión fenotípica, era de que estos ratones no tenían grasa y los sobrenutrían y se generaba insulinoresistencia. Entonces ahí se dejó de pensar de que la relación grasa-insulinoresistencia era directa. ¿Sí? Existe una relación, pero no es directa, unidireccional y única. ¿Sí? De la misma manera, la ablación de los tejidos adiposos, qué sé yo, en la liposucción, ahora hay distintos tipos de cirugía estética, remodelamiento graso, etcétera, etcétera. Cuidado con sacarse grasa, porque por ahí no tienen tanta capacidad de expansión de los tejidos y le están sacando el reservorio donde puede utilizar el individuo para guardar los triglicéridos que están en exceso. Si ustedes se los sacan por cirugía, por estética, por lo que sea, por ahí están sacando los adipocitos que son necesarios para ir a guardar el exceso de energía y generan un insulto lipotóxico como si fueran los ratones estos que les, que les modificaron la carga genética para que crecieran sin grasa. Vamos sintetizando. En estados de sobrenutrición, es decir, ingiero más alimento de lo que debo, de lo que gasto, existe un balance calórico positivo acumulativo y el tejido adiposo debe ser capaz de expandirse, desarrollando nuevos adipocitos y agrandando los que ya existen. Esta situación es extrema en la presente pandemia porque hemos cambiado el patrón de ingesta. Hace 10.000 años se inventó la agricultura, empezamos a comer 4 comidas y 2 colaciones, empezamos a comer todo el año, porque antes no había ese sistema de tener comida en la época invernal, pero con los sistemas de, de guardar, acumular, de prever nutrientes a través de la agricultura, empezamos a comer incluso en épocas de invernada. Y después tenemos en 1950, a partir de la industria alimentaria empezó a tomar muchísima velocidad, empezó a ultraprocesar los alimentos, por eso se llaman alimentos ultraprocesados, empezó a generar alimentos de alta densidad calórica, como por ejemplo el jarabe de maíz alto en fructosa, que es la base de la Coca-Cola, entre otras cosas. El ketchup también tiene un montón de alimentos, tiene, como es barato porque es el desecho del maíz, es baratísimo y genera mucha adherencia porque activa canales dopaminérgicos y nos hace adictos a esa comida. Acuérdense que la sal
la grasa saturada y los azúcares refinados generan dependencia dentro de los alimentos, como lo puede ser el tabaco, el alcohol, el sexo, la actividad física, la droga, por encima de marihuana para arriba. Todas esas cosas generan algún tipo de dependencia por mecanismo dopaminérgico. O sea, la dopamina toca el estímulo de la comida, sal, grasa o azúcar refinado, eleva la dopamina, le envía esa dopamina a neuronas que tienen receptores dopaminérgicos y generan un placer infinito, ¿sí? El tema es que cuando se termina el estímulo, baja automáticamente a cero la dopamina a nivel cerebral y el cerebro, esas neuronas que se vieron estimuladas, le piden de vuelta a nuestro sistema que contacte de vuelta con el estimulante que originó la elevación de dopamina. Puede ser tabaco, puede ser alcohol, puede ser sexo, puede ser la actividad física, que se llama vigorexia, la parte alimentaria, que son estos tres nutrientes que les digo. Por ejemplo, abro paréntesis, la sal, la grasa saturada y el azúcar refinado, los tres juntos, los tres elementos juntos no existen en ningún alimento de la naturaleza. En el único lugar donde lo van a encontrar de manera fácil y asequible es en el McDonald's, en el mostaza, en el burger. Es exquisito, pero es comida diseñada para generar dopaminodependencia, ¿sí? O sea, sépanlo, la naturaleza no les ofrece eso. La naturaleza no ofrece las tres cosas juntas, ¿sí? Cierro paréntesis. Para facilitar el depósito de lípidos, el tejido adiposo juega un rol en la hemostasis de la glucemia a través de hormonas, la leptina, la adiponectina y la resistina, citoquinas y sustratos. Estas hormonas inhiben el GLUT4 en los tejidos adiposos de roedores y humanos, limitando el flujo de glucosa al adipocito. ¿Eso para qué es? O sea, es como que si nos volviéramos insulino resistentes durante la noche, porque con un ayuno prolongado de 8 o 9 horas de pernoctar, no tenemos alimentos y el cerebro no puede estar sin ese alimento, sin glucosa y sin oxígeno durante 8 horas. Entonces, lo que hace este sistema es volvernos insulino resistentes de manera fisiológica y volvemos a ser normoresistentes o no resistentes a la insulina cuando nos despertamos y tomamos el primer desayuno. Miren qué interesante, ¿no? O sea, es como que como decía Freud, cuando dormimos nos ponemos psicóticos y nos despertamos nos ponemos normales o no psicóticos. Nadie dice normales, pero no psicóticos. Y acá pasa lo mismo. Cuando dormimos, por este sistema muy delicado de control hormonal, por eso que la grasa tiene una influencia en toda la energía que se maneja. ¿Sí? Qué interesante, ¿no? Nos volvemos insulino resistentes y psicóticos cuando dormimos y nos curamos cuando nos despertamos. La insulino resistencia es tal vez el primer indicador de un paciente diabético que está camino a ser diabético tipo 2, ¿no? Esa hiperinsulinemia en ayunas, que se suele medir con el índice HOMA, H-O-M-A, que es la relación entre la insulinemia y la glucemia. El ingreso de glucosa al tejido adiposo y también en el hígado juegan un importante rol en el sensado, interrelación e intercomunicación de las adaptaciones de los tejidos, que es lo que les contaba. Es decir, el tejido adiposo no solamente maneja grasa, sino que también entra a jugar un rol muy importante en la homeostasis del hidrato de carbono, como recién les comenté, que nos volvemos insulino resistentes. Y ahora vayamos directo al foco, al núcleo de la clase de hoy. Todo era introductorio, ¿no? ¿Cómo responde el tejido adiposo a la sobrenutrición? Algunas cosas ya les adelanté. Hay dos teorías.
Uno, ante una falla en acomodar el exceso de energía, o sea, yo como más de lo que gasto, los nutrientes son redireccionados, es decir, lo que les contaba, ante una falta de plasticidad o capacidad de expansión del tejido adiposo, ante una sobrecarga de nutrientes, porque no puedo formar preadipocitos adipocitos o no puedo acomodar la energía en el tejido adiposo que no se hipertrofia, esos triglicéridos son redireccionados hacia otros tejidos que no son adipocitos y que no tienen la ingeniería metabólica para procesar un triglicérido dentro de su citosol. Entonces se conforman sustancias intermedias como las ceramidas, los nefas son ácidos grasos no esterificados y otros que generan lo que se llama el insulto lipotóxico, es decir, hay un insulto a esos tejidos no adipocíticos provocado por los triglicéridos que no fueron aceptados por los adipocitos. ¿Se entendió hasta ahí? Ahora vamos a ver qué genera ese insulto lipotóxico. Pero acéptenme de que hay dos teorías. Una, no hay capacidad para absorber ni tampoco adipocitos para hipertrofiar y absorber los triglicéridos que se producen en exceso. Y dos, el adipocito toma todos los triglicéridos que puede hasta que se agranda, se hipertrofia hasta un cierto límite en el cual se enferma y altera la producción cual y cuantitativa de adipoquinas, que son un montón, ya les dije. Quali cuantitativa, ¿por qué? Quali porque empieza a producir algunas que no estaba produciendo. Y cuantitativa, hay algunas que ya producía y empieza a producir o de más o de menos. En esa cuestión de la limitada expansión del tejido adiposo que genera un insulto lipotóxico, hay tres variables que entran en juego para definir qué sucede a nivel de impacto. La magnitud y duración del exceso de nutrientes. Una cosa es, bueno, me pasé un año, se me fue la mano, derrapé, me fui a la banquina, y otra cosa es haber nacido ya obeso, ese, o haber nacido delgado y a los 30 empezaste a insulto lipotóxico, bueno, esa es otra cosa. La funcionalidad de los mecanismos de transporte y depósito de ácidos grasos en esos tejidos. No todos los tejidos tienen la misma capacidad, siendo el gol estándar el adipocito, el ideal. Y la capacidad oxidativa de esos tejidos. ¿Sí? Yo puedo tener los deportistas con su perfil nutricional particular y su nivel de entrenamiento, o sea, una planificación de entrenamiento adecuada y bien relacionada con un plan nutricional. Según el deporte, muchos deportistas buscan poner triglicéridos en el miocito, en el músculo. ¿Para qué? Para que esté a mano cuando requiera energía extra trabajando en zonas de intensidad de trabajo en las cuales solo se consume grasa. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de la Fat Max? Si uno trabaja a una intensidad en donde solamente prioriza las grasas como fuente de energía, es decir, actividades físicas de baja intensidad y de mucho volumen, a ese tipo de deportistas les conviene poner triglicéridos cerca del músculo, no constituyendo un insulto lipotóxico porque están por fuera del músculo, están cerca del músculo. ¿Está? Y eso, aunque usted no lo crea, no le parezca difícil, eso se modula con el entrenamiento, se hace y con el plan nutricional, incluso hasta se puede modular que las mitocondrias empiecen a producirse mitocondria, el ribosoma
rugoso, el sistema sarcoplásmico rugoso, empieza a producir proteínas, que esos a su vez van a ser proteínas que van a oxidar dentro de la mitocondria predominantemente ácidos grasos en vez de hidratos de carbono. O sea, ese nivel de modulación en el entrenamiento hoy por hoy se puede planificar. Acá estamos hablando de que hay la segunda vía, es que el adipocito se agranda, ya vamos a ver los mecanismos finos de eso, y empieza a cambiar cual y cuantitativamente la producción de las adipoquinas. ¿Sí? Y vuelvo a renombrar el factor de necrosis tumoral. No son los únicos 12, ustedes vieron que son un listadito, pero son los más llamativos, la interleuquina 6. Miren todo lo que se genera en la homeostasis de la glucosa, porque le dije que el tejido adiposo jugaba un rol en la homeostasis de la glucosa, no solamente de la grasa. Miren todos, ahí está la interleuquina 6. Miren en el mecanismo de homeostasis de los lípidos, ¿sí? Ahí también está la interleuquina 6, la resistina, el factor el RBP4 es el factor ligador del retinol. En síntesis, para que no se pierdan en ese mare magnum de adipoquinas, vamos a nombrar las más importantes. En un estado de sobrenutrición, las que están arriba bajan y las que están abajo suben de manera patológica. Eso altera la ingesta de nutrientes y el gasto energético, por lo tanto, tiende todo el sistema al depósito de grasas. ¿Se entendió? Estas que están arriba bajan, estas que están abajo suben. Alteran la ingesta, el food intake, alteran la ingesta de energía, alteran el gasto de energía y todo eso hace en un desbalance, ¿sí?, patológico en en una deposición, en una inserción de grasa en tejido adiposo. Eso se ve, como recién les contaba, puede generar que el adipocito sea grande, altere la producción cual y cuantitativa de adipoquinas, y es un mecanismo por el cual genera enfermedad. Y la otra es que el adipocito no tenga capacidad de expansión, no tenga plasticidad, no tenga lugar donde guardar esos triglicéridos en exceso y los empieza a depositar en tejidos no adipocíticos, y ahí se genera el insulto lipotóxico. Y acá ya terminando, porque no es el objetivo de esta clase, pero les quiero comentar dónde está el link, que es la obesidad, la adipogénesis y la resistencia a la insulina. Se viene mal la mano, es decir, se habla de que las previsiones son que prácticamente el 30% de la población va a presentar resistencia a la insulina y sus complicaciones, que son las enfermedades crónicas no transmisibles. En relación a las bases genéticas de todo este problema, se encontraron 35 locus susceptibles de generar diabetes tipo 2 y 32 para obesidad. De ahí a que esos locus se expresen, hay que pasar primero por la epigenética, ¿se entiende, no? O sea, muchos de nosotros tenemos esos locus y no necesariamente ustedes pueden tener un locus para ser obeso y no lo son porque no los expresan a través de la epigenética. Posteriormente y hasta la fecha se han identificado nuevos locus o lugares donde hay una codificación determinada del gen, una secuencia genética determinada dentro del gen, de los que se ha confirmado su implicación en la secreción de la insulina, más que una implicación en la acción de la insulina. Hay una pequeña diferencia. Acá está hablando de que hay muchos más locus ubicados tendientes a alterar la secreción de insulina por parte del páncreas que la insulinoresistencia en sí misma.
Estos datos genéticos y epidemiológicos aceleran el estudio de los mecanismos que regulan la sensibilidad a la insulina. Y esto, no se olviden de esto, la insulina no solo regula la homeostasis de la glucosa, sino que también tiene un papel importante en el metabolismo de los lípidos y las proteínas, cuyo metabolismo a su vez puede verse alterado en estados de resistencia a la insulina. Por ejemplo, estos son los factores implicados en la señalización. La señalización es el proceso desde que yo, célula beta pancreática, libero la insulina hasta que actúa en el receptor GLUT4. ¿Sí? Esto lo leen después despacito, ¿sí? Y ven como, por ejemplo, la señalización normal de la insulina se produce a través de la activación de un receptor específico para la insulina, que pertenece a una subfamilia de receptores tirosina quinasas. Este se fosforila y se une al sustrato del receptor de la insulina. Esa a su vez activa la PI3 quinasa que va aglutinando junto con la proteína quinasa B y va haciendo que las glóbulos de Golgi se junten todos en la submembrana celular y trasloque el GLUT4 y el GLUT4 funciona como un portal para que deje pasar a la glucosa. Todo eso es la señalización de la insulina. Todos esos pasos pueden ser alterados por alguna u otra cuestión relacionada con todo lo que les conté. O sea, acá le estoy diciendo cómo se produce la insulinoresistencia asociada a estados de sobrenutrición. Y el estado de sobrenutrición se relaciona parcialmente a la obesidad y parcialmente a otros mecanismos que no son obesidad. Si consideramos los múltiples efectos de la insulina, son 5 y 10, vamos bien, ¿eh? Ya falta poquito. Si consideramos los múltiples efectos de la resistencia a la insulina en los distintos órganos y la multiplicidad de factores del medio implicados en su desarrollo, porque actúan a través de la epigenética, el objetivo final es actuar sobre múltiples dianas, es decir, lo de coserle la boca a los pacientes obesos no parece ser una medida muy inteligente, ¿sí? Y ahí vamos por mi cuenta. La cirugía bariátrica no parece tampoco ser una respuesta multifactorial, parece más unidimensional que otra cosa. Pero bueno, es mi opinión personal. Esta estrategia permitirá un éxito a la hora del diseño de posibles fármacos en la prevención y tratamiento de la resistencia a la insulina. Y yo le agregaría no solamente fármacos, planes de actividad física diseñados específicamente para que con fármacos, planes nutricionales y planes de actividad física se pueda conseguir el efecto deseado. Miren cómo la obesidad y la inflamación en el desarrollo de la resistencia a la insulina. Por ejemplo, hay una teoría que dice que el adipocito cuando se agranda, se hipertrofia, termina apretándose y estrujándose con el adipocito de al lado. No hay suficiente oxígeno para un adipocito tan grandote y tan apretujado como con el otro, que genera hipoxia y el adipocito muere como si fuera un mecanismo apoptótico, ¿no? Apoptosis es la muerte celular programada. Eso genera productos de desecho, eso genera inflamación y la inflamación es la madre de la insulinoresistencia. La otra es el estrés oxidativo. ¿Se acuerdan de lo que yo les contaba? Que cuando la citocromo C oxidasa le tiraba 4 electrones al oxígeno, el oxígeno se dividía en dos y recibía 2 hidrógenos cada oxígeno y se formaba agua. Todo eso es fantástico. No siempre se cumple a rajatabla y a veces queda en el último orbital del oxígeno un electrón no apareado y eso genera estas sustancias de reactivas que se llaman ROS, especies reactivas del oxígeno, como pueden ser, por ejemplo, el radical oxidrilo, eh, el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno. Todo eso son sustancias que generan
o son producto del estrés oxidativo, que es un mal manejo de oxígeno como aceptor de electrones. No siempre es perfecto el mecanismo. Eso genera desde alteraciones cual y cuantitativas de los locus genéticamente programados, alteran la epigenética, alteran la síntesis, como es acá, por ejemplo, el estrés del retículo endoplásmico, ¿sí? Altera del rugoso, altera la producción, el plegamiento necesario para que la proteína sea excretada por el sistema, el retículo endoplásmico rugoso que tiene ribosoma y es el que produce la proteína. Sí, la inflamación en sí misma no solo aumenta el grado de infiltración de macrófago del tejido adiposo, ¿sí? No solamente van hacia ahí por un fenómeno quimiotáctico, sino que además provoca un cambio en la polarización de los macrófagos que pasarían de ser del tipo M2 con un perfil secretor antiinflamatorio a un tipo 1 con un perfil secretor proinflamatorio. O sea, ¿se acuerdan que más allá les conté que los macrófagos no era tan simple el tema proinflamatorio, también hasta los macrófagos cambiaban su perfil, su conducta, digamos, su genio cambiaba según cómo estaba todo esto condicionado? Miren qué complejo que es el tema y estoy relacionando. Recuerden, empecé diciendo que si yo genero un estado de sobrenutrición, el tejido adiposo puede reaccionar de dos maneras: se agranda, se hipertrofia cada uno de los adipocitos, cambia su configuración en la producción cual y cuantitativa de adipoquinas, y el otro mecanismo era el tejido adiposo no tenía capacidad de expansión y de plasticidad y se acomodaban los triglicéridos en lugares donde no eran adipocitos y que se generara. Bueno, este es el mecanismo intrínseco generado a estados de obesidad. Ahora bien, hay una paradoja de la resistencia a la insulina en la lipodistrofia, en donde podrían ser tranquilamente esos ratones que le dije que no tenían grasa, y aquellos ratones que sí tenían grasa, que son los obesos. Entonces, ¿cómo justifico yo todos estos mecanismos a través del insulto lipotóxico en individuos que no son obesos? Y digo, los ácidos grasos libres bien en forma indirecta, ya sea desarrollan resistencia a nivel hipotalámico. ¿Se acuerdan que yo le dije que había una leptino resistencia en el hipotálamo que teníamos algunos obesos? Y también a nivel de insulina, porque la insulina también trabaja en el hipotálamo tiene células que también consumen glucosa. O también una acción directa, es decir, puede interferir con las señales de insulina. Los diacilglicerol, los DAX, inhiben la fosforilación del sustrato del receptor de la insulina. Las ceraminas bloquean las proteínas quinasa B, o sea, todo lo que es la señalización de la insulina que les acabo de comentar, lo que ha llevado al concepto de que la lipotoxicidad, que es este mecanismo, ¿sí? Es decir, pongo triglicéridos en donde no debo poner, como el resultado de la acumulación ectópica de lípidos y sus efectos deleterios en distintos tejidos al tejido adiposo. ¿Está? La lipodistrofia podría ilustrar el caso del desarrollo de resistencia a la insulina debido a la imposibilidad de expansión del tejido adiposo, que es lo que venimos diciendo desde el comienzo. Esto es como explicarles a ustedes, bueno, perfecto, la obesidad y no obesidad pueden generar en estado de malnutrición por exceso este comportamiento a nivel de tejido adiposo. Y este anormal comportamiento nos lleva a la insulinoresistencia. Y la insulinoresistencia es la madre de las enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, acá estoy explicando el mecanismo íntimo de la insulinoresistencia. ¿Qué se puede hacer? ¿Le cosemos la boca con hilo y aguja? No. Hay que disminuir la ingesta de nutrientes, principalmente de hidratos de carbono, sobre todo los de alta densidad calórica, los ultraprocesados y los ácidos grasos. Aumentar el gasto energético total, ¿sí? Incrementar la plasticidad del tejido adiposo, por ejemplo, con tiazolidinas
que pueden activar el PPI-PAR, que son los factores transcripcionales. Incrementar la capacidad oxidativa del tejido adiposo y otros órganos. Por ejemplo, combinar ayuno intermitente con entrenamiento en ayunas. Hay trabajo sobre eso, que es lo que les acabo de comentar. Modular la red de órganos con específico metabolismo lipídico para redireccionar el exceso de nutrientes hacia los que pueden soportar dicha sobrecarga. Por ejemplo, triglicéridos en el músculo, como les dije, hay deportistas que les conviene tener gotitas de triglicéridos en el músculo porque lo tienen a mano. Conclusiones. Es incuestionable que para ser gordo hay que tener un balance calórico positivo acumulativo. Si no, esa regla no está, no hay forma de armar un gordo, no hay forma de diseñar un gordo. También la capacidad de expansión del tejido adiposo, como así también su potencial disfunción, que son las dos teorías que les acabo de comentar, son otras variables que pueden modificar el curso y el grado final de dicha obesidad y de sus complicaciones asociadas, también llamadas síndrome metabólico. Hay, y ya estoy terminando, un límite de expansión, hay un límite de hipertrofia, que son las dos teorías, que yo podría, en el caso sobre todo de los hombres, medir la masa grasa visceral crítica que se asume que está alrededor de los 100 centímetros cuadrados de grasa intraabdominal. A partir de eso, aparentemente con ese punto de corte, uno puede decir que entra en riesgo de entrar en síndrome metabólico por los mecanismos que les acabo de decir hace un ratito. Esto leanlo despacito, esto es todo lo que les acabo de decir, solamente que de manera, digamos, dialogada, en donde el ideal es que la adiponectina y la leptina, en un mundo ideal, son adipoquinas sensibles a la insulina, que promueven en situaciones fisiológicas ideales y de salud y de eunutrición la lipogénesis con una adecuada acumulación de triglicéridos, todo de color de rosa, todo perfecto. Yo como demás, se genera un aumento de mi tejido graso, acumulo los triglicéridos, no hay insulto lipotóxico. ¿Sí? Y una adecuada expansión del tejido adiposo, cosa de que mis adipositos no se agranden, no se hinchen y todo sea perfecto. A su vez, aumento el gasto energético total en el músculo y protejo los tejidos. Todo eso, fantástico. Pero en estado de obesidad e insulino resistencia, esta actividad disminuye y aumenta, como les viste, ¿se acuerdan? Había en estado de sobrenutrición algunas adipoquinas bajaban y otras subían. Bueno, ahí es cuando se complicaba la cosa. Y acá un tema filosófico. Recuerden que venimos del Australopithecus, venimos de una época en donde el comer no era una cosa constante, no había agricultura, no había heladera, comíamos ad libitum, eso quiere decir que comíamos como nuestro perro. Nuestro perro, uno le pone 50 kilos de comida para perro y hasta que no coma el último, hasta que no empieza a vomitar, no para de comer. Eso es porque él tiene vívido todavía bien expresados esos genes. En el obeso se dice que los obesos somos completadores, o sea, vos al obeso típico le tirás 6 milanesas y hasta que no come la número 6 no paró. Bueno, eso no es coincidencia, eso es, perdón, porque tenemos genes de aquella época en donde la comida no sobraba y que para conseguir comida teníamos que hacer un relativo esfuerzo y que había una relación entre la energía que yo invertía para cazar ese alimento, conseguir ese alimento, y la caloría que me aportaba el alimento cazado. Eso se rompió esa relación y, y a su vez los alimentos se hicieron ultraprocesados, con alta densidad energética, empezamos a comer de manera más regular y empezamos a vivir más. Porque ustedes me dicen, pero a los 30 años ya empieza la sarcopenia. Sí, pero en esa época, en el medioevo, la edad promedio de vida era 26 años. Así que cuando yo los llevo
a medio millón de años atrás, cuando estaba el Sapiens y compartía nicho con el Neandertal, porque eran dos líneas paralelas, ¿eh? No hay relación entre el Sapiens y el Neandertal. Somos primos, pero no somos la misma especie. Esos individuos no comían todos los días, ¿sí? Este, y probablemente vivían hasta los 14, 15 años, 20 años máximo, 18. Entonces, no tenían estas enfermedades que aparecieron ahora. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Están con vida todavía? Fui rápido, pero era un tema largo. El enfoque de esta clase dificulto que en otro tiempo lo pueda, pero es tan fundamental entender cuál es la base fisiológica, cuáles son los mecanismos fisiológicos implicados en las enfermedades crónicas no transmisibles y el impacto que tienen estas a nivel poblacional y del amor y mortalidad es increíble. Por eso que amerita. Ahora, total, yo dejo de grabar. ¿Quieren hacerme alguna pregunta? ¿Por qué no me quedó claro cómo es que los adipocitos entraban en disfunción? Porque se agrandaban. Una de las teorías propuestas es que se agrandan y se apichonan entre ellos, se apelotonan y el oxígeno que les llega a través de los capilares no les llega a todos y ese oxígeno genera hipoxia, esa falta de oxígeno genera hipoxia y hay como una muerte programada. Las células cuando saben de que no hay oxígeno suficiente, dicen nos vamos a suicidar. Si para 10 no hay oxígeno, calculemos para cuántos sí hay oxígeno y generan un mecanismo de apoptosis, de muerte celular programada, y se mueren 5, se suicidan, se suicidan 5 para que las otras 5 puedan sobrevivir. Es tema el que esas 5 liberan sustancias tóxicas proinflamatorias que desencadenan un mecanismo inflamatorio. El otro mecanismo es cuando el sistema de la citocromo P oxidasa falla el oxígeno como el único agente reductor de nuestro organismo, el único agente que es capaz de tomar los electrones que dejan los hidrógenos que entraron en la cadena respiratoria, el oxígeno no cumple con su función a la perfección y libera las sustancias reactivas del oxígeno, los ROS. Después tenés disfunciones mitocondriales. Después tenés mecanismos proinflamatorios que alteran el patrón de comportamiento de los macrófagos. Y de M1 pasan a M2 y en vez de ser macrófagos tranquilos que se autorregulan y tienden a la antiinflamación, se exacerban, es como que se enojan los macrófagos, pasan a M2 proinflamatorios y se comportan de otra manera. En vez de desinflamar, promueven los mecanismos de amplificación inflamatoria. Este, un ejemplo, ¿quieren un ejemplo de eso? Yo cuando estaba delgado, estaba en el equipo de remo, también me pueden decir, el sol de esa época era distinto. Cuando yo tenía 15 años, salía a remar 2 horas y media con una remerita, sin ningún tipo de bloqueador solar, nada, nada, nada. Remaba 2 horas en el río, entrenaba y volvía. Yo ahora estoy 10 minutos al sol y me pongo todo rojo. Usted me puede decir con cierta razón, sí, doc, pero el sol cambió, el sol de ahora no es el sol de hace 30 años, 35 años, 40 años. Está bien, vamos por ese lado, pero no puede ser que me inflame de esa manera, porque se sabe que los obesos, ¿por qué éramos personal de riesgo en el COVID? Porque si el COVID te mata, es un virus que te mata porque en vos genera una desmesurada reacción inflamatoria. El bicho solo no te mata a través de tus mecanismos inflamatorios amplificados. Si yo ya estoy preinflamado por la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, los macrófagos M2, etcétera, etcétera, etcétera,
a mí ya me encuentra preinflamado y es mucho más fácil inflamarme a mí que a un delgado. ¿Se entiende? Eso solo, no sé si te contesté la pregunta. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Se entendió. Uh, Decía que la leptina estimulaba el agrandamiento o algo. No, la leptina es una sustancia con características de comportamiento símil hormona, es decir, algo que se secreta en un lado y actúa en otro lado. Se produce en el tejido adiposo, a mayor cantidad de tejido adiposo, mayor cantidad de leptina. La función tiene la función que tiene la leptina es decirle, informarle al hipotálamo, che, dale orden al sistema que coma menos, que haga más actividad, que gaste el aumento del gasto energético en reposo a nivel muscular, etcétera, etcétera, que el orquestador de todo eso es el hipotálamo, le dice al hipotálamo, arreglame el tema este porque estoy con exceso de grasa, ¿sí? El tema que eso en los obesos no es tan directamente proporcional porque el hipotálamo nuestro es leptino resistente, como recién les comentaba, ¿verdad? Y es también insulino resistente. Y aparentemente eso estaría ligado a pequeños insultos lipotóxicos, porque el insulto lipotóxico no solamente es en el músculo, en el hígado, corazón, riñón, sino también en cada una de nuestras células, incluyendo en las células del hipotálamo, que es una cosita así chiquitita, pero tiene células que consumen glucosa, que consumen oxígeno, ¿sí? Si yo les hago leptino resistente y insulino resistente a las células del hipotálamo, ya desde ahí estamos empezando con problemas. Ahí está, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna preguntita más? No se olviden, pasado mañana, 9 de la mañana, en punto empieza el examen en el campus virtual. Tienen 40 minutos, 40 preguntas, un minuto para cada pregunta. Le iba a hacer más temprano, pero quiero que estén bien despiertos a las 9, tomen mate bien temprano, conéctense temprano, duerman, traten, yo sé, yo he pasado por lo mismo que ustedes, traten de dormir. Hay algunos que duermen bien la noche anterior al examen, tienen esa capacidad, y hay otros que dicen, no, me la voy a pasar estudiando, que rindo mejor. Bueno, cada uno tendrá su técnica. Este, eh, no se olviden de la deuda aguda y la deuda crónica de oxígeno. Tal vez sea una de las preguntas que le estoy diciendo. ¿Alguna preguntita? Es online el examen porque hoy me fui con el examen escrito y por problemas de normativa de la facultad me parece que ya no va a haber más exámenes escritos, me parece. Al menos a mí y a la otra cátedra de fisiología que estamos compartiendo fechas de parciales, no nos permitieron fotocopiar. Es lamentable la situación con la cual estamos. Este, pero bueno, sigan luchando, seguimos luchando. Somos una universidad del Estado, seguimos luchando, estamos firmes. Disculpe, dijo deuda aguda y crónica de qué? De deuda de oxígeno. En la Ah, clase gracias. pasada, te lo cuento de vuelta, la clase pasada hablamos de una deuda de oxígeno aguda y una deuda de oxígeno crónica. En realidad no hablé, lo estoy aclarando ahora. Y la deuda de oxígeno, vos cuando empezás a hacer una actividad física, consumís primero el oxígeno, hay como 9 litros de oxígeno que están disueltos en el pulmón, en el aire que está guardado en el pulmón, que te intercambia con el aire ambiente. El oxígeno también está disuelto en la hemoglobina, en la mioglobina, en la sangre, solito, dando vuelta por ahí, este, y en diversos tejidos. Consumís esos 9 litros. Y en general, cuando lo repones, porque la actividad física no fue tan intensa, lo repones, se te va la falta de aire. Porque el mecanismo que tiene el organismo para corregir eso es hacerte sentir la falta de aire para que hiperventiles y aumente tu ventilación minuto.
Ok, corregiste ese consumo de los 9 litros, pero después tenés que, si la actividad fue más pesada e intensa y duradera, como para también consumir todos los ATP que tenías y toda la fosfocreatina que tenías, recordá que el sistema oxidativo reponía el sistema glucógeno ácido láctico, favorecía el lavado del ácido láctico de los tejidos, etcétera, etcétera, y ese sistema a su vez reponía el sistema del fosfágeno, ¿sí? Para llegar hasta ahí, eso lleva 6, 12, 24, 36 horas, depende del grado de entrenamiento que tengas. El que está muy entrenado y por ahí la deuda crónica la pagan 6 horas. Yo técnicamente lo pago en 24 horas. Yo me siento ligeramente hipermetabólico. ¿Cómo te das cuenta? Ahora no tanto, pero cuando hace calor en Corrientes y te hace un 50 grados de calor y vos entrenaste, hiciste una actividad, te fuiste a hacer CrossFit, te fuiste al gimnasio, te fuiste al parque y corriste, hiciste actividad intensa, intensa, más de 50 minutos de intensidad, allá arriba de intensidad, después sentís tus manos todas vasodilatadas, transpiradas, tenés calor, te pones el ventilador y si no tenés aire acondicionado te cuesta muchísimo dormir. Bueno, eso es un estado transitorio de hipermetabolia. ¿Por qué sucede? Porque las mitocondrias generan calor allá en los supercomplejos, porque están pagando el ADP, le están fosforilando para que se vuelva a hacer ATP. Eso genera calor y hay un reclutamiento de mitocondrias que están todas trabajando, trabajando, trabajando para reponer el ATP que consumiste. Eso se llama deuda crónica. No te falta el aire. El aire ya lo repusiste pagando la deuda aguda. La deuda crónica la pagás con hipermetabolia, con un ligero estado, ¿cómo te puedo decir? Se siente como una fiebrecita, se siente como un calorcito interno, se te sudan las manos, vasodilatado, te transpira la cabeza, si no tenés aire acondicionado y tenés ventilador y hace calor, lo notás, y ya te bañaste y hace calor. Bueno, a ese calor es sinónimo de estado de hipermetabolia transitoria. Eso se llama, lo que yo dije la vez pasada, EPOC. Consumo de oxígeno, exceso de consumo de oxígeno post ejercicio. En este caso no quiere decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica, quiere decir exceso de consumo de oxígeno post ejercicio, una vez que finalizó el ejercicio. Por eso se llama deuda crónica. También se le llama termogénesis indirecta, es otra forma en la que puedes encontrar. No sé si te expliqué, no sé si te compliqué más todavía. Sí, sí, está bien, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta más? 5:30. Bueno,